Bueno, aquí les vengo a presentar la nueva versión de mi aplicación de facturación y gestión de empresas. Algunos ya habéis visto la aplicación anterior y las habéis descargado, pero como he visto que tiene algunos problemas, o con la experiencia he visto que nos da algunos problemas, pues he creado esta nueva versión de GES Pro, que es el nombre que le he puesto por ponerle algún nombre, ¿no? Pero es una aplicación que he hecho en Excel con macros y quería mostrarles un poco cómo funciona. Tenemos la posibilidad de crear presupuestos, tenemos la posibilidad de crear pedidos, tenemos la posibilidad de crear albaranes, tenemos la posibilidad de crear facturas y además tenemos posibilidad de gestionar las facturas de proveedores. Tenemos también la posibilidad... Todo esto está un poco en construcción, está casi terminando, pero todavía le estoy haciendo los últimos ajustes. Tenemos también un dashboard que quiero hacer, que todavía lo tengo ahí un poco en construcción. Luego tenemos clientes, podemos gestionar nuestros clientes y podemos gestionar nuestros proveedores. Bueno, la cuestión es que lo que les quería decir es que tengo aquí, por ejemplo, la posibilidad de crear un albarán. Tenemos listado de los productos. Cuando le ponemos la cantidad ya nos da el importe total. Tenemos ya la factura terminada. Incluso podemos guardarla en PDF. Y nos guardaría la factura con el formato en PDF con los totales del albarán. Y además tenemos la posibilidad de este albarán que hemos creado más adelante poder recuperarlo. También lo podemos guardar en una base de datos que tenemos aquí en la parte esta de aquí al lado, donde se van guardando el listado con todos los albaranes que vamos creando. Y además se nos van creando aquí en este listado. Y además lo mejor es que tenemos la posibilidad de facturar este albarán. Es decir, el albarán 2601. Yo le doy a facturar y me dice facturado. Y ahora si yo me voy a facturas, pues me encontraría con el 2601. Yo le doy a buscar y ya tendría la factura del albarán. Entonces lo que les quería decir es que esta aplicación la quiero regalar en mi canal de YouTube, pero para ello también voy a hacer un vídeo de cómo se hace la aplicación y de cómo se hace y de cómo se utiliza, para de esta forma que todo el mundo pueda tener la aplicación, pueda saber utilizarla y además pueda saber cómo se hace. Si quieres tener esta aplicación y además quieres saber cómo se hace y poder adaptarla a otras funciones o a otros campos, no a hacer facturas, sino a cualquier tipo de aplicación que quieras hacer, pues lo único que tienes que hacer es venirte a mi canal de YouTube, Manuel Aragonés, profesor de informática, y pinchar en el botón unirme y unirte, ser miembro de mi canal. Solo por eso ya vas a entrar en la base de datos para poder ver el vídeo que va a explicar todo este tema, y además vas a poder obtener un enlace donde vas a poder descargarte gratis totalmente la aplicación una vez que la termine. Bueno, estoy esperando vuestros comentarios y espero que me digan qué les parece la aplicación, qué le incluirían, qué modificaciones podrían ser interesantes a la hora de trabajar con ella, qué otros campos u otras aplicaciones podríamos hacer con esta dinámica. Y comenten el vídeo y no se olviden de suscribirse.